dices cómo es vuestro proceso de despertar, enseguida yo me he puesto en la situación de por las mañanas cuando me despierto todos los días. Y entonces yo pensaba, ¿no? Es que eso de despertar es algo que es continuo en nuestra vida, nos están poniendo pruebas constantemente y constantemente estamos teniendo aperturas que nos invitan a un acercamiento a lo real, ¿no? Entonces es algo que no se ha producido nunca y a la vez se está produciendo todo el rato, ¿no? Y además es un empujón que la realidad te da continuamente. Entonces eso sí, hemos tenido como vida antes del sufismo, ¿verdad? Hay vida antes del sufismo. Yo lo que no sé es si hay vida antes de conocerte. Qué tonto es. Esta pregunta sobre cómo es el despertar, la verdad es que yo no tengo muy claro si estoy despierto o estoy dormido. De hecho, el objetivo que tengo cada vez más es no estar de ninguna manera, no estar ni despierto ni dormido. Yo me miro a mí mismo y estoy como estoy, no sé cómo estoy, ¿no? Tú me ves despierto, estamos despiertos o estamos dormidos. No lo puedo saber, ¿no? No hay nada con qué compararlo, ¿no? O no hay nada con qué cotejarlo, ¿no? En el sufismo, como yo creo que sabéis, normalmente nadie dice de sí mismo que es sufí, porque eso significaría haber llegado como al final del camino, a ese despertar espiritual. Y realmente el que está despierto, en cierta manera y desde cierto punto de vista, no sabe que está despierto porque se ha anonadado, se ha hecho nada, ha ido más allá de su individualidad, se ha convertido como esa ola en el mar, se ha trascendido a sí mismo, el lenguaje es un poco grandilocuente, entonces nadie puede saber si está despierto o está dormido. Si lo dudamos, como yo lo dudo, es que estamos dormidos. Y luego el proceso, pues cada uno hemos tenido uno distinto, ¿no? Yo en mi caso había como un anhelo espiritual muy fuerte desde que era pequeña, pero sobre todo, o sea, lo sentí sobre todo en la adolescencia, pero era algo que tenía que ver con una falta de afinidad con los compañeros del instituto, que en realidad fue dramático. Y como no tenía mucha afinidad con mis amigos y mis compañeros, pues me dediqué a leer, a escribir, a pasarme las noches preguntando por el sentido de la vida, a intentar preguntarme cuál era, pues, cómo encajar, ¿no? Cuál era la pieza del puzzle que se me invitaba a encarnar. Y de ahí salté a la universidad y después al Camino de Santiago. Para mí la experiencia más hermosa de conectar con el sentido, de darme cuenta que había una fuerza misericordiosa que nos sostenía continuamente y que eso se podía vivir, se podía saborear, fue en el Camino de Santiago, que hice cuando tenía 23 años. Fue una experiencia básicamente de conectar los pasos que yo daba con el latido de mi corazón y el latido de mi corazón con los latidos de la vida, de lo real o de Dios, y entonces ahí, de repente se abrió el alma y recibió un montón de regalos. Oh, qué maravilla, que bien lo explicas. ¿Y tu proceso vital? Yo era así como retrotrayéndome como haces tú, ahora que cuentas lo del instituto, lo primero que recuerdo es que yo era un niño un poco repelente, gordito y empollón, algo así como Martin de los Simpson. Entonces estaba sufriendo también bullying por todas partes, me costaba un montón hacer relaciones sociales con los demás niños y poco a poco me fui refugiando en un mundo íntimo, interior, privado, también intelectual. He sido siempre muy cabezón, ¿no? Le contaba antes a Sergio, el cámara que nos está grabando, que me gustó desde pequeño programar por puro placer y aprendí a programar en Turbo Pascal, incluso en Assembler hacía videojuegos. Me ha gustado siempre el ajedrez, los juegos de lógica. Y llegó un momento en que, por decir así, se me explotó la cabeza, ¿no? La universidad en psicología organizó unas jornadas que llamamos las jornadas de la conciencia integral, intentando traer a los mejores exponentes de ámbitos de psicología y espiritualidad que fuimos capaces de encontrar en ese momento. Y a partir de esa experiencia, de una manera muy paulatina y picando en diversas tradiciones también, ¿no? Poco a poco llegué como a los límites de la razón. Me di cuenta que la cabeza no me llevaba a ninguna parte y que mi camino espiritual o mi camino personal consistía más bien en decapitarme. Si yo era capaz de parar mi pensamiento y de parar mi cabeza, de no tener cabeza, entonces pasaba algo, ¿no? Estaba más plenamente presente aquí y ahora. La cabeza me despistaba y me distraía, me llevaba a mundos literalmente imaginarios, ¿no? A un futuro que no ocurría, a un pasado que ya pasó. Y entonces un día, a través también de un libro muy interesante de un tal Douglas Harding, que se llama Vivir sin cabeza, me di cuenta de esto, ¿no? Porque él lo propone así, ¿no? Como dice, si tú eres plenamente científico, empírico, fenomenólogo, fiel a tu experiencia real aquí y ahora, descubrirás como yo que no tienes cabeza. ¿Dónde está la cabeza, no? Si yo me miro, puedo ver mis manos, puedo ver mis piernas, mi barrigota y así, pero me miro para arriba y no tengo cabeza, ¿no? Donde debería de estar mi cabeza está el universo entero. No está el cámara que nos está grabando, está el ordenador, está Mardía, pero no hay cabeza, ¿no? Yo puedo señalar así a la cabeza de los demás, a tu cabeza, pero si me señalo a mí mismo, ¿qué soy, no? Como un vacío. Entonces a partir de ahí empecé a saber que no sabía nada, que no estaba ni despierto ni dormido,
que no sabía quién era, y eso lo viví de una manera como muy fértil, ¿no? Podríamos decir. Por ejemplo, ¿no? Se podría contar así. Venga, que yo me enrollo mucho, Mardía, responde tú. Pues si tú buscas en Wikipedia, en esa Wikipedia, digamos, que es previa a la Wikipedia, ¿no? Esa Wikipedia arquetípica. La Wikipedia pues te arquetípica. dirían algo así como que el sufismo es el camino del corazón, o que el sufismo es la mística del Islam, o que el sufismo es el corazón del Islam. Es decir, normalmente lo que suelen responder la gente que estudia sufismo y la gente, no sé si ha fallado. Lo que suele responder la gente que estudia el sufismo y la gente que lo ha experimentado de alguna manera es que es como la dimensión mística o la dimensión más interior del Islam. No sé si eso es lo que quería saber. Habría que ver ahora, más interior. Claro, habría que ver ahora qué es el Islam del Islam, ¿no? Porque normalmente entendemos el Islam como una especie de religión que hay que elegir, ¿no? En el mercadillo de las religiones. Y esto lo tenemos un poquito ahora en cuarentena, ¿no? Yo el concepto de religión lo tengo en cuarentena y con mascarilla. Porque ¿qué es una religión, no? Una cosa que hay que tener solo una, y entonces si tengo una ya no puedo tener otra, si soy cristiano no puedo ser musulmán, o si soy musulmán no puedo ser hindú, pero es que en la India hay muchas religiones. ¿Y qué es una religión? Algo que se practica en privado, que tú puedes creer lo que quieras, una creencia que tienes porque sí, porque te lo han contado sin más. Entonces, claro, yo creo que los grandes fundadores de todas las tradiciones, del cristianismo, del budismo y por supuesto del Islam, no tenían el ánimo de fundar una religión así entendida, como una especie de club exclusivo y un poco exclusivista al que hay que pertenecer y del que tienen que darte el carnet. Entonces yo tengo mi carnet de cristiano, mi carnet de musulmán y soy musulmán y nada más, ¿no? Sino que el término Islam, que es una cosa que poca gente sabe, es un verbo, es algo que se hace, no es un sustantivo, no es algo que se es, sino que es más bien, y esto leyendo el Corán para mí es evidente, una actitud ante la vida. ¿Qué actitud? Pues una actitud de entrega a lo real con R mayúscula, una actitud de rendición del ego serenamente y voluntariamente para entregarme a lo total o a lo divino cada vez de la mejor manera posible, ¿no? De tal manera que yo diría que no hay religiones o que todos los grandes, de hecho en varios pasajes o versículos del Corán se podrían traducir perfectamente como que el profeta anima a no creer en ninguna religión, sino simplemente a intentar armonizarse, que sería otra traducción de Islam, con lo real, igual que hace Jesucristo, igual que hace Buda, igual que hacen todos los fundadores. No se trata de pertenecer a un grupo, sino todo lo contrario, de dejar de estar en ningún grupo para ser lo que realmente ya somos, ¿no? Para estar en lo que estamos llamados, que sería volver a conectar con nuestra identidad verdadera, que en el fondo del corazón, por eso es el camino del corazón, es la divinidad. Eso es lo que somos, un aspecto, un gesto, una gota, una dimensión de Dios. Y se utiliza mucho la metáfora en el sufismo del corazón como morada de lo divino. Hay un dicho del profeta que reza algo así como ni el cielo ni la tierra pueden contenerme, pero el corazón del creyente me contiene. Y hay otra que dice algo así como conócete a ti mismo y conocerás a tu Señor. Entonces los sufíes normalmente lo que hacen es trabajar con el corazón de tal manera que lo pulen, lo van como limpiando para que el corazón se convierta en una especie de espejo nítido de lo divino. Y entonces en el dejar de ser, en el limpiar tu ego hasta el fondo, dejas de ser para ser, ¿no? Para ser completamente pues una fuente, un canal de la divinidad. Claro, y más bien consistiría como en quitarnos etiquetas, no hay que ser una cosa u otra, sino como ella dice, dejar de ser. El maestro sufí más importante que hemos conocido nunca, Maulana Sheikh Nazim, decía que el sufismo es una escuela muy extraña porque es la única escuela que en lugar de enseñarte a ser algo o llegar a ser algo, te enseña a no ser nada. Él lo decía con esta metáfora que es como una fábrica de ceros. De tal forma que yo me apunto, por ejemplo, a la escuela de Derecho porque quiero llegar a ser abogado, o a la escuela de Medicina para llegar a ser médico y tener mi diploma y ponerlo en la pared. Mira, yo ya soy médico, ya tengo como una identidad más a la que agarrarme. Y el sufismo es todo lo contrario, ir quitándonos toda etiqueta y toda identidad para llegar a ser nada, no esa nada que es en verdad lo que somos. Y si lo conseguimos, si eso es así, si llegamos a ser de verdad un cero, entonces tal vez, ¿no? Decía Sheikh Nazim, el maestro sufí, la unidad de lo real, el uno, se ponga a nuestro lado y ya seamos un 10, una totalidad completa, ¿no? Un cero a la derecha. Pero para eso lo primero que tenemos que hacer es, como ella dice, pulir el espejo de nuestro corazón, acabar en la medida que podamos con nuestros egos para conectarnos con la divinidad, ¿no? Y el verdadero místico, que yo no lo soy por supuesto, el verdadero místico no está o no le interesa tanto la pertenencia concreta a un grupo o una religión,
sino la trascendencia de todas esas categorías para llegar a saborear la experiencia de lo real. Por eso también a los sufíes tradicionalmente se les llama Ahl al-Dhawq en árabe, que significa las gentes del sabor, porque lo que se busca es una experiencia, esa experiencia de ser nada ante el uno, de ser cero ante el uno. Pues uno puede emplear todo lo que tiene a su alrededor y para ponerlo al servicio de esa búsqueda o de ese limpiar el espejo del corazón, ¿no? Por ejemplo, yo en mi realidad concreta, lo que tengo lo que puedo poner en juego para acercarme a Dios es mi relación con mi marido, mi relación con mis hijos, mis vocaciones, es decir, a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer, me gusta mucho aprender, comunicar, me gusta mucho también, y luego después las prácticas que son de alguna manera universales, que es la oración, el ayuno, la limosna o el dar, el servicio a los demás, la peregrinación y el reconocimiento, ¿no? La práctica, el reconocimiento, el intentar ver la realidad como unitaria, es decir, intentar interpretar, hacer siempre ese trabajo de interpretar la realidad en clave de misericordia o interpretar la realidad más allá de nuestros deseos o de alguna manera aprender a ver que todo lo que se nos pone en nuestra vida está puesto a nuestro favor, está puesto para que nosotros nos acerquemos cada vez más a lo divino o a ese amor con A mayúscula que lo sostiene todo, ¿no? Hay una práctica concreta que es el dhikr, que yo creo que hablarás tú de él. Sí. El dhikr es una palabra árabe que significa a la vez recuerdo y recitación. Consiste en llegar al recuerdo de qué, a través de la recitación, al recuerdo de nuestro verdadero ser, de nuestra identidad profunda y suprema, se dice en árabe la fitra, nuestro ser original, de llegar al origen, que como decíamos antes está conectado con la divinidad. Entonces se puede hacer recitando diferentes, podríamos equipararlo a los mantras, en que se recitan los nombres divinos, por ejemplo, y uno puede llevarlo al corazón y recitar el dhikr en el corazón. Para el que no le guste meterse en un lenguaje muy tradicional o el que no quiera hacerlo en árabe, se pueden utilizar algunos mantras en castellano. Por ejemplo, yo utilizo en ocasiones con las personas que vienen a verme, mis pacientes, el mantra o el dhikr gracias, porque gracias es también un nombre divino, Shakur, ¿no? Se dice en la tradición sufí que la divinidad tiene una infinita cantidad de bellos nombres, pero hay 99 que son especiales, y uno de ellos, Ashakur, significaría la gratitud o el agradecimiento, de tal manera que gracias en castellano sería una forma de estar llamando también a la divinidad, ¿no? Igual que el amor, la verdad, la bondad, la misericordia, la belleza, y como tenemos esta bella palabra, gracias, ¿no? Podemos llevar la atención al corazón y ahí la recitamos, gracias, 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 y poco a poco vamos apagando la cabeza. Esto lo podríamos llamar radio ego, que está como 24 horas en emisión continua. Oye, pues ahora tengo que hacer no sé qué, están aquí haciendo una entrevista y tengo el coche en doble fila y a ver qué pasa. Entonces podemos apagar un poco nuestro ego, ese continuo parloteo que tenemos, e ir llevando la conexión al corazón a través del dhikr, gracias, gracias, hasta el recuerdo de nuestro ser auténtico. Otra clave a lo mejor sería vivirlo todo como un medio para llegar a un fin, porque el único fin en sí mismo es la entrega total a la divinidad. De tal manera que si yo cojo algún aspecto parcial y lo convierto en algo total, y estoy cayendo en lo que yo llamo la sinécdoque, tomar la parte por el todo, ahí estoy errando el camino o errando el tiro, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos antes de las religiones, si yo utilizo una religión, cualquiera de ellas, como un medio, como una plataforma o una catapulta para irme purificando y llegar a acercarme a esa experiencia de lo divino, entonces esa religión será como una bendición. Si utilizo la religión como un fin en sí mismo, entonces la religión ocupa paradójicamente el lugar de Dios y se convierte en un ídolo. Y lo importante es rezar de cierta manera, o ir a misa los domingos o vestirse de una determinada forma. Eso está ocupando el lugar de Dios y está convirtiéndose en un medio, en lugar de, o sea, en un fin en sí mismo en lugar de en un medio. Esto puede pasar con todo. ¿Cuál es el objetivo último de mi vida? Esta es la pregunta que pule el corazón. ¿Para qué me levanto cada mañana? ¿Para divertirme y jugar con el móvil? ¿Para salir a ligar? ¿Para ganar fama? ¿Para tener dinero? ¿Para ser más guapo? ¿Cuáles son mis objetivos últimos reales? Si vamos puliendo esa intención, afinando la intención, que es otro de los objetivos del dhikr, hasta que nuestra intención sea solo pulir el espejo del corazón para acercarnos a la experiencia de lo total o de lo real, entonces estaríamos en el camino recto hacia el sufismo, ¿no? ¿Qué rollos os estoy metiendo hoy, eh?
Vaya pregunta esta, porque, claro, lo que se suele responder es que para todo necesitamos un maestro, ¿no? Para aprender matemáticas, yo puedo aprender matemáticas yo solo, o puedo aprender piano yo solo, pero con un maestro puedo ahorrarme años de esfuerzos inútiles, de trabajo, de amaneramiento, ¿no? Porque yo empiezo a practicar escalas, do, re, mi, fa, sol, entonces coloco mal los dedos y luego voy a tener, si quiero seguir profundizando, que revertir ese aprendizaje que cuesta mucho más que haber aprendido bien desde el principio, y entonces un maestro puede ser muy útil, pero a la vez existen posibilidades para aprender y crecer sin maestro. Yo creo que eso es algo relativamente poco habitual, casi marginal, pero por supuesto puede ser. Y al final el maestro, si es un maestro verdadero, lo que debe intentar es quitarse el mismo del medio, como decíamos antes, para convertirse en ese canal de lo divino que sea capaz de resonar y de despertar el maestro interior que todos llevamos dentro, porque al final el secreto último que está en todas las tradiciones es que no hay dos. No hay diferencia, el maestro y yo somos el mismo, todos somos lo mismo, todos somos uno, el único ser real, el ser que es. Entonces el maestro es una especie de indicador ¿no? que está señalando todo el tiempo ese maestro interior, pero ese maestro tiene que despertarse y es muy fácil autoengañarse con esto, ¿no? Hoy en día que hay afortunadamente, ¿no? cierto auge y despertar con lo espiritual, pues todos estamos viendo continuamente como hay un montón de gente que se creen maestros o que se creen los elegidos cuando a lo mejor no tienen resuelto ni los aspectos psicológicos más básicos. Entonces es importante un maestro también que te confronte contigo mismo, porque el maestro, si es verdadero, está muerto a su ego. Cuando tú estás con el maestro, estás solo ante ti mismo. Es un espejo terrible en el que mirarte y en el que puedes ver todas tus sombras, todas tus carencias y todas tus problemáticas. Y eso hay gente también que no lo soporta, por eso es muy difícil tener un maestro. Pero el maestro verdadero es el que no quiere nada para sí mismo, en el que en una especie de entrega de puro amor te lo da todo cada vez a ti, ¿no? Y esto solamente yo lo he encontrado en una o dos personas en mi vida en una larga búsqueda. Yo, sin embargo, sí creo que es necesario el maestro, porque, claro, el problema es qué es un maestro, porque la realidad que tenemos delante de nuestros ojos está ejerciendo esa maestría también para con nosotros diariamente, y siempre tenemos gente en la que apoyarnos en nuestro camino espiritual. De alguna manera hay gente que está ejerciendo de maestros todo el rato, aunque no vayan de maestros, es decir, la realidad misma o la divinidad misma es la gran maestra y tú tienes que ser discípulo para aprender, para hacer camino espiritual. La condición que tienes que adoptar siempre es la del discipulado, es decir, la de la humildad frente a lo real, la del darte cuenta de tu pequeñez frente a la grandeza de lo real, la de asumir que no sabes nada frente a la sabiduría infinita de lo divino, etcétera, etcétera, ¿no? En esa visión de lo real, general, ahí es donde entra la figura concreta del maestro. Entonces, en el sufismo el maestro sí es central, es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una cadena que va sosteniendo de maestro a discípulo y que se remonta muy lejos en el tiempo. Normalmente las tarikas sufís o las cofradías sufís siempre hacen remontar esta línea o esta cadena dorada de maestro a maestro hasta el profeta Muhammad, la pasea con él, y eso genera como un vínculo, una conexión o una realidad iniciática que hemos perdido casi en Occidente, pero que es clave en el sufismo. Es decir, cuando tú conoces a un maestro y recibes la iniciación, él te da su bastón, tú coges el bastón en la mano y entonces ahí de repente ¡pum!, se produce algo mágico que no es comprensible para una mente occidental muchas veces, pero que sucede algo, es una transmisión real de corazón a corazón, y esto sucede también de maestro a discípulo, y a su vez es lo que garantiza, como alianza con la tradición, garantiza también la pureza o la limpieza del propio maestro, la pureza de la intención del propio maestro, porque el maestro se ha anonadado en otro, o se ha disuelto en otro, que a la vez se disolvió en otro, que a la vez se disolvió en otro, y por así decirlo, pues eso permite que haya como una limpieza en la transmisión, ¿no? Uh-huh. Las dos cosas a la vez. Las dos cosas a la vez. Siempre la respuesta es las dos cosas a la vez. Esta es una pregunta que nos hacemos como continuamente, porque vivimos también en un mundo globalizado,
un mundo en el que de repente podemos entrar en contacto en 10 minutos con 10 personas de tradiciones totalmente distintas, y también hay una llamada que tiene que ver con el signo de los tiempos, creemos nosotros, a este encuentro entre tradiciones, ¿no? Y además, como nosotros tenemos una identidad híbrida, porque nos hemos formado en un mundo por lo menos culturalmente católico, aunque nuestros padres no fueran pues especialmente practicantes, por así decirlo, pero sí que nos hemos formado en esa identidad y en ese imaginario católico, y a la vez encontramos un maestro sufí musulmán con 20 y tantos años. Bueno, tú ya tenías 30 o así. Vaya, pero eso no hay que decirlo, 30, ¿no? Nunca hay que revelar la edad de una dama. Y para nosotros esto fue revolucionario, y a la vez fue como una brecha creativa, pero una brecha y una herida en nuestro imaginario. Eso es. También toda brecha en el imaginario es siempre una fuente muy potente de creatividad, que puede verse como algo negativo, ¿no? Porque de repente, ¿qué eres? ¿Quién eres tú, ¿no? Te encuentras con un maestro que es de otra tradición, una tradición además sobre la que tienes bastantes prejuicios, porque tenemos todos muchos prejuicios contra el Islam, y de repente te encuentras la persona más santa que tú has conocido en tu vida, la persona que más se parece a Jesús de Nazaret. Es como si de repente Jesús estuviera vivo y tú lo tuvieras delante, y se dice musulmán. Entonces eso te rompe la cabeza, ¡pum! Y a partir de ahí, desde que te has roto la cabeza, pues tienes que volver a reconstruirte una identidad que pueda acoger tanto lo que has recibido de manera cultural o familiar, como lo que has visto en tu andanza, en tu andadura, en tu aventura espiritual, ¿no? ¿Y esto a dónde nos lleva? ¿Dónde estamos ahora? Pues nosotros estamos en algo que ya dijo un místico sufí del siglo XIII, Ibn Arabi, que además era español, era murciano, aunque se tuvo que exiliar muy joven porque lo perseguían los alfaquíes, ¿no? La gente así más formalista, y entonces se tuvo que exiliar. Pero él escribió un poema muy hermoso refiriéndose a la capacidad de acogida del corazón del profeta Abraham, en que decía: capaz de todas las formas, mi corazón se ha tornado. Es hermosísimo, ¿eh? Esta cima de la poesía mística sufí del siglo XIII, en plena Edad Media, cuando San Francisco de Asís o cuando Rumi, yo siento que guía nuestros pasos, ¿no? Y que guía nuestros pasos también como una especie de llamada que tiene que ver con el signo de los tiempos. Estamos llamados a encontrarnos más allá de nuestras formas y a reconocer que la divinidad se cuela en la creencia del otro, aunque la creencia del otro sea totalmente diferente a la creencia nuestra. ¿Por qué? Porque la grandeza de la misericordia de lo divino es tal, es decir, nos supera por todos los sitios, es tan hermosa y tan grandiosa que es capaz de colarse por nuestras creencias, aunque nuestras creencias sean muy estrechas. Y ahí estamos, ¿no? Somos capaces como de encontrar hermanos en tradiciones completamente diferentes y de hallarnos cómodos en la casa del otro, ¿no? Wow, qué bonito lo que dices, así muy es. Bonito, ¿no? Venga, ¿quién es Rumi? Habla tú. No, habla tú, que este es más tu tema que el mío. Es que ella es la historiadora. Bueno, pues Rumi fue me preguntas por él y yo veo como un corazón rebosante, como una fuente de agua pura, ¿no? Así es como podría definir a Rumi. Fue una persona, él decía de sí mismo, que estaba crudo, lo cocieron y luego después se quemó, se abrasó en el amor divino, ¿no? Y para que esto sucediera, aunque era una persona ya muy cultivada, con mucha experiencia espiritual, con experiencias místicas, tuvo que suceder a los 37, 38 años, que de repente viniera un maestro muy complejo, Shams de Tabriz, el sol de Tabriz, que era un hombre pues difícil, un hombre que no era como grato para la gente que rodeaba a Rumi, pero que hizo amar tan a fondo a Rumi que posteriormente la desaparición de este maestro de Shams lo conmovió profundamente, generó una transformación radical, una fusión con lo divino, y a partir de entonces pues Rumi fue el poeta grande del que seguimos hablando 7, 8 siglos después, porque sigue siendo pues uno de los grandes bestsellers de la literatura universal. ¿Por qué? Porque su poesía era universal, porque su corazón era universal y porque el amor que brotaba de él
pues es capaz de alimentarnos pues 700, 800 años después. Wow. Vaya, pues vaya lío, ¿no? Pues yo... Te ha tocado la difícil. Me ha tocado la difícil a mí. Pues yo no tengo ni idea, ¿no? En una ocasión preguntaron a un maestro sufí, maestro, ¿qué hay después de la muerte? ¿No? Y el maestro respondió, pues no lo sé. Dijeron, ¿cómo? Pero si eres el maestro. Dijo, ya, pero soy un maestro vivo. Por supuesto, la tradición sufí, ¿no? Como decíamos, que se enmarca dentro del contexto del Islam tradicional y de las tradiciones abrámicas, pues no es especialmente diferente a la del cristianismo o el judaísmo, ¿no? De hecho, son religiones o tradiciones muy parecidas. Yo estoy seguro que si la ciencia de las religiones hubiera surgido en vez de en la Europa del siglos XVIII y XIX, hubiera surgido en la India, por ejemplo, veríamos el Islam, el cristianismo y el judaísmo como una única religión, tal vez un abrahamismo o algo así, y en el propio subcontinente indio entenderíamos que hay muchas religiones diferentes, ¿no? Sin embargo, ahora las vemos como tres religiones distintas, cuando en realidad es una cosa muy parecida. Pues la visión más ortodoxa sería esa, ¿no? Que hay como lo que llaman el barzaj, que sería una especie de espacio intermedio donde las almas esperan el Yaum Din, el día del discernimiento, el día de la discriminación final, que podríamos llamar el día del juicio. Y hay precisamente una visión del murciano Ibn Arabi, del que he hablado ahora más día, en el que están todas las almas esperando como ese momento del juicio final, de tal manera que cuando llega, viene la divinidad y selecciona cuáles son las almas que pueden pasar directamente al Jannah, digamos al paraíso, o al Firdaus, ¿no? Que de donde viene la palabra paraíso, faradís, paraíso. Y son unos pocos, no solamente los más santos, los más puros, los profetas, los que pueden pasar, ¿no? Sin embargo, ellos interpelan a la divinidad y le dicen, no, es que nosotros hemos llegado a este nivel de santidad porque hemos perdonado a mucha gente, ¿no? Dice uno, este vino entró a mi casa a robarme y yo en vez de enfadarme con él le perdoné. Este otro me agravió de 1000 maneras y en lugar de enfadarme con él le perdoné. Y gracias a eso yo me fui puliendo el espejo de mi corazón hasta llegar a mi maqam, a mi estado espiritual de santidad. Entonces yo no puedo pasar si no pasan ellos primero, ¿no? Y así cuenta Ibn Arabi, se va dando una serie de intercesiones sucesivas de unos por otros hasta que al final entra prácticamente la humanidad entera, ¿no? Y quedan solamente como unos jinns, unos genios, unos seres espirituales. Jinn es de donde viene la palabra castellana genio, como el genio de la lámpara de Aladino, que están hechos de fuego, y entonces el lugar de estos jinnes sí que sería como el fuego, ¿no? Algo parecido al infierno, ¿no? Y entonces son los únicos que van allí, pero para ellos, dice Ibn Arabi, el fuego está bien, ¿no? Sin embargo, detrás de esta visión hay, por supuesto, una visión más profunda, ¿no? Se repite continuamente, tanto en el Islam como en el sufismo como en el Corán. El Corán dice literalmente, todo perecerá salvo la faz de Dios, ¿no? La faz de Dios en árabe es una metáfora de su esencia, la esencia divina. También se dice, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Todos somos de Dios y a Él habremos de regresar. Luego, en algún momento, incluso todo esto forma parte de ámbitos que podríamos llamar intermedios o ilusorios, que participan en cierto grado de la ilusión de la existencia. Lo único real es el yo soy divino, o el ser divino, donde todo quedará de nuevo reabsorbido, ¿no? Entonces, y bueno, y yo he escuchado también, aunque esto es muy, muy heterodoxo, por supuesto, a maestros sufíes hablando de la reencarnación de diferentes maneras, no de una reencarnación entendida de una manera burda, aunque casi nadie la entiende así en las tradiciones orientales tampoco, sino como que hay un principio, ¿no? El alma está compuesto de varios principios y algunos de ellos pasan por varios planos, dimensiones o vidas, y eso no es incompatible con la idea de un destino final, porque por supuesto nos rompe la cabeza, no podemos entender con una cabeza limitada, no podemos meter la divinidad del universo en una caja y decir, ¿y qué es lo que hay? ¿Cielo, infierno o reencarnación? Uy, es una cosa incompatible. Bueno, es incompatible para mi cabeza. Tal vez, ¿no? Si apagamos la cabeza y abrimos el corazón, veremos que las cosas son mucho más complejas y que en ese otro lugar, ¿no? Más allá de este pequeño juego en el 3D, en el Matrix y en el espacio-tiempo, las cosas funcionan de forma mucho más compleja y a la vez mucho más simple, ¿no? Y tal vez sí que sea posible que ambas cosas ocurran a la vez y que a la vez no ocurre nada. Entonces, ¿qué hay después de la muerte? Pues no lo sé, ya hablaremos sobre esto, ¿no? Ya lo veremos, digamos, lo hablaremos en el otro lado. ¿Aportas tú algo? No. Suficiente, ¿no? Perfecto. Bueno, pues ya está. Bueno, sí, voy a añadir algo. Venga. Ahora que me ha abierto la puerta. Es que yo creo que estoy hablando un montón, sería mejor que te enrolles tú un poco. No, hay un dicho muy hermoso, ¿no? Que se atribuye al profeta, que es el morid antes de morir. Ah, vale. Y entonces podemos hablar de la muerte y podemos decir, no sabemos, es verdad, no sabemos qué va a pasar. El problema es que, ¿y si eso todavía no nos concierne? ¿Y si hay algo que sí nos concierne y tiene que ver con ese morir a lo ilusorio
previa a la muerte física, ¿no? Esa es la invitación, el morir antes de morir, en el fondo, lo que viene a decir es que si te entregas de verdad a la vida, no mueres nunca, ¿no? Es como, parece paradójico, pero en realidad no. Es decir, si mueres a lo mundano, si mueres a todo aquello que tiene fin, de alguna manera ya no morirás cuando llegue la muerte. Pues claro. Ese es el trabajo espiritual al que nos invita esta preciosa palabras, ¿no? Y hay otro hadiz, otro dicho autófono del profeta que se suele poner en relación con el que tú dices, al hilo de lo que nos preguntabas al principio sobre cómo es esto del despertar espiritual, que dice literalmente que el ser humano está dormido y cuando muere despierta. Entonces yo creo que será como quitarse las gafas de realidad virtual, ¿no? Y podremos ver como otra parte del videojuego un poquito más amplia, ¿no? Tendremos otras gafas más grandes, ¿no? Porque son unas gafas dentro de otras, pero poco a poco nos iremos quitando las gafas hasta volver a la identidad suprema, que es lo único que en realidad siempre hemos sido, ¿no? Y veremos que esto ha sido una especie de ensoñación, lo cual no quiere decir que no tenga una realidad relativa, ¿eh? No hay que caer tampoco en una especie de pseudo no dualismo en el que somos acosmistas y consideramos que el mundo no es más que un humo y una ilusión, no, también es real y no está creado como un juego, sino que a la vez tiene un sentido fuerte, las dos cosas a la vez. Y por eso el camino espiritual también es un camino de ir desvelando lo real, es decir, estamos muy lejos de lo real, pero si excavamos hacia abajo o si nos elevamos hacia arriba, de alguna manera podemos ir desvelando, quitando velos, esos velos que nos separan, para acercarnos cada vez más. Y sí se supone, ¿no? Y esto está claramente también en toda la tradición, que después de la muerte, al morir, estaremos más en lo real y antes de morir, durante la vida física que tenemos, estamos más en la ficción, ¿no? Y esto de alguna manera lo corroboran también todos los relatos que yo he leído unos cuantos, cercanos a la muerte, ¿no? La mayoría de la gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte también habla de esto, ¿no? De que lo que hay al otro lado es más amoroso, es más real, está más lleno de sentido, es más unitario, ¿no? Todo eso, pues a eso apunta, ¿no? A eso, esa invitación nos la trae la muerte desde sus susurros al otro lado. Esta sí que es tuya, ¿no? Nos preguntan mucho eso, a mí me preguntan mucho eso y nunca sé qué responder. ¿Por qué? Porque es que, o sea, la mujer como algo así externo, como monolítico, es como tan difícil de mirar, es que no sé ni a dónde mirar, ¿no? Si te puedo contar cómo es mi vida como mujer dentro de este camino espiritual, pero poco más, porque hay tanta diversidad, es tan complejo y hay tantas realidades, tantos países diferentes, tantas personas diferentes, que lo podríamos reducir casi al individuo, al ser humano concreto, ¿no? Entonces, yo en mi caso sí puedo contar, en mi experiencia directa, yo nací o me formé en un mundo un poco desmatriciado, ¿no? Algo así, es decir, de hecho mis padres tienen 3 hijas y nos criaron a las 3 pues como si hubiéramos sido chicos, daba igual un poco que fuéramos chicas que chicos en ese sentido, ¿no? Nos dieron pues las mismas oportunidades que si fuéramos chicos, pudimos ir a la universidad, estudiamos, yo saqué buenas notas, o sea, en ese sentido y durante mucho tiempo estuviste en un equipo de fútbol, ¿no? Algo digamos tradicionalmente más considerado masculino. He jugado al fútbol durante 15 años sin parar porque amaba el fútbol, es decir, que he tenido una formación que no he sentido nunca diferente a si hubiera sido un chico, ¿no? Y además a mi padre le gustaba mucho el fútbol, veía el fútbol con él. Pero a la vez siempre sentí que había algo desmatriciado en mi formación, había algo que no estaba bien formado, ¿no? Y sin embargo, el encuentro con el sufismo para mí fue una puerta, una aventura muy fuerte para sanar esta dimensión femenina que Occidente ha negado mucho, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, cuando en Chipre, en la casa de nuestro maestro, había una casa solo para mujeres. Y allí no podían entrar los hombres. Antes habían entrado, pero cuando yo fui ya no entraban los hombres, ¿no? Era una casa solo para mujeres. Bueno, pues ahí había una hermandad, una sororidad, un desarrollo de lo femenino tan hermoso, un compartir la cocina cuando cocinábamos, un pelar todas cebollas juntas, un meternos a hacer dicker con guitarras y con violines y con percusión y con todo lo que hubiera, un disfrutar de la feminidad tan poderoso que yo no había vivido jamás, ¿no? Y de alguna manera el mero hecho de estar allí para mí sanó mi feminidad hasta tal punto que me abrió las puertas
de algo que ni siquiera me había planteado. Por el mundo en el que había crecido, yo no me había planteado con 20 y pocos años, o 26 años, yo no me había planteado ni casarme ni tener hijos todavía, ¿no? Y entonces eso me abrió las puertas de la maternidad, que para mí ha sido hasta ahora sin duda la experiencia más mística que yo he tenido, la experiencia de la maternidad. Y es una experiencia que Dios nos las ha regalado solo a las mujeres, ¿no? Y que es un camino espiritual en sí, porque la experiencia de llevar a un bebé dentro del cuerpo, la experiencia del parto, que es como una gran metáfora del camino espiritual, la experiencia de la crianza, del apego del niño al pecho cuando das la lactancia, ¿no? De tener un corazón unido a tu corazón, ¿no? De dejar de ser uno para ser dos, de la creatividad que implica, el amor que implica, la ternura que implica, el ejercicio de la misericordia que implica, el desvelo, el cuidado. O sea, es algo tan hermoso, y es que esto pues es algo puramente femenino, ¿no? El padre puede participar, claro que sí, participa, pero en principio es un regalo que Dios nos ha hecho a nosotras, ¿no? Y entonces, claro, me dices, el papel de la mujer en el sufismo, el papel de la mujer en el Islam. Bueno, te puedo contar la belleza de la que he podido participar gracias a esta experiencia tan honda que he tenido de pues 5 hijos, 10 años de maternidad a tope, 10 años de entrega al proceso materno, ¿no? Y todo esto ha sido, además, pues gracias a un hombre que, pues en esta unión de contrarios tan hermosa, ¿no? A la que estamos llamados, no estamos llamados a la guerra de sexos, estamos llamados a la conciliación, al respeto del hombre por la mujer completo y al respeto de la mujer por el hombre concreto, ¿no? Y entonces, gracias a Dios, en esta unión de contrarios que hemos sido, pues en este caso mi marido y yo he podido pues disfrutar de esta hermosa experiencia, mística experiencia, que sí ha estado desvalorizada, porque ahora hay gente que quiere darle un sueldo a las madres, ¿no? Pero ha estado desvalorizada, pero en realidad es que no se puede ponerle un precio, porque es algo que es tan valioso que no tiene precio, es ¿no? impagable. Es impagable, es una experiencia impagable y a la vez es un regalo como infinito, ¿no? Qué bonito, alhamdulillah. No sé si tú estarás de acuerdo, pero más allá de los estereotipos habituales, yo estas mujeres turcas que estaban en la guest house, vestidas con el velo y a la manera tradicional, estaban a la vez más empoderadas y con más fuerzas que casi ninguna de las mujeres o de las chicas occidentales que he conocido. Ninguna tenía crisis de autoestima o tenían problemas de identidad, sino que tenían su centro perfectamente claro y perfectamente bien tomado. De hecho, a muchos de nosotros, y esto no es una broma, a mí el primero, nos asustaban un poco, eran tan poderosas, tenían tanta fuerza, por ejemplo Samia o algunas, o Jairilla, algunas de las mujeres que estaban allí, que hasta nos daban miedo, ¿no? Pero no porque fueran duras, ¿no? Sino porque también tenían un aspecto de dulzura muy fuerte, pero era porque estaban perfectamente colocadas en su sitio y sabían totalmente quiénes eran, ¿no? Entonces, cuando lo comparo con mujeres, claro, yo también tengo mi sesgo como psicólogo, ¿no? Pero cuando lo comparo con algunas mujeres occidentales que están en esta búsqueda de identidad, era muy sorprendente como ellas sí que lo tenían claro, ¿no? Sí, es lo que tiene la tradición, ¿no? Claro, claro. Es lo que tiene la tradición, que en la tradición no hay neurosis. No hay neurosis, tampoco hay tanta tampoco libertad. Hay libertad. Claro, es como no un continuo. No hay neurosis y no hay libertad, ¿no? Exactamente, algo así. Bueno, hasta donde yo sé es que la realidad de la historia del Al-Ándalus es muy compleja. Hay gente que dice que eran unos cuantos musulmanes que sometieron a los cristianos con la espada y que entonces ejercieron un poder dominador, dictatorial y terrible. Hay otros que dicen que fue la mejor época de la historia de la península ibérica, por así decirlo, ¿no? De gran esplendor, gran apertura, amor entre las distintas tradiciones, etcétera, etcétera. Y yo creo que es que el tema es más complejo, porque hubo épocas muy diferentes y dentro de la misma sociedad de Al-Ándalus había grupos sociales muy distintos. Y entonces hubo grandes figuras intelectuales y místicas, pues ya podemos hablar de Averroes o de Maimónides, que era judío pero vivía en Al-Ándalus. Podemos hablar de Ibn Arabi, de Ibn Hazm, el autor del Collar de la Paloma.
podemos hablar de autores... Sí, Abumadian de Sevilla, Ibn Masarra, bueno, muchísimos. Pues de gente con un desarrollo espiritual, filosófico sobresaliente, pero a la vez muchos de ellos tuvieron que exiliarse y vivieron con problematicidad, o fueron problemáticos para la sociedad en la que vivían, ¿no? Entonces es una realidad muy compleja y no se puede sacar como conclusiones fáciles sobre ese mundo, ¿no? A mí lo que me interesa, normalmente por lo que yo opto, como yo soy historiadora, y por lo que opto cuando llegamos a este punto, normalmente es como buscar la biografía, porque en la biografía hallo mucha más realidad que en los manuales históricos que quieren generalizar realidades que son ingeneralizables, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos vivido este año pasado, ¿no?, la pandemia, y todavía seguimos viviéndola, pero hemos vivido un confinamiento muy fuerte, y tú preguntas a 5 personas diferentes sobre lo que pasó y cada persona ha tenido una experiencia totalmente distinta, ¿no? Para algunos ha sido un momento casi beneficioso porque lo han utilizado como un retiro espiritual, otros han vivido la muerte de seres queridos de manera muy dramática y ha sido sin duda el peor momento de sus vidas, otros han entrado en una crisis laboral o lo contrario, eso les ha ayudado a ver pues que no iban, el trabajo no era lo que ellos amaban realmente y entonces han dado un cambio vital fuerte o se han ido a vivir al campo o lo que sea, de tal manera que cada persona, y lo tenemos al lado en el momento histórico, te podría contar una versión totalmente diferente de los hechos. Pues yo creo que al Andalus que tuvo una historia pues desde el siglo VIII al siglo XV y luego una huella que se dejó después, pues imaginaos, fue una realidad complejísima que no se puede como destilar o rescatar de manera monolítica en 5 minutos, ¿no? Uh-huh. Así es como lo veo yo desde mi pobre mirada. Yo os recomendaría un libro que unifica los mundos, que se titula Cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo, de una de las mejores autoras que conozco, y lo digo con pleno conciencia y conocimiento de causa, que es Mardía Herrero. Y como creo que a ti te dará vergüenza decirlo y haces bien, yo voy a echarle un montón de morro y voy a hablar también del último libro que he publicado, porque lo hice justo con esa idea, cómo acercar desde una perspectiva divertida, con sentido del humor y a la vez lo más profunda que he sido capaz, que ha sido el sufismo, tanto de un aspecto teórico como en mi propia experiencia en el sufismo, y por supuesto cómo unir sufismo y psicología, o psicología y espiritualidad, que se titula Cómo ser sufí y morir en el intento. Este es mi último libro. Y también tenemos un canal de YouTube que se llama Psicología y Espiritualidad, donde entre otros temas pues estamos intentando resolver siempre esta pregunta de qué es el sufismo. Y ahora tú haz una recomendación real que no sea de autopromoción. No, pero hay mucha bibliografía interesante, es decir, desde pues muchas traducciones de las obras de Rumi o de Ibn Arabi, que son obras ingentes, que están en parte traducidas al castellano, se van haciendo los trabajos de traducir al castellano, a introducciones tipo, yo qué sé, la de Jalil Bárcena, que se llama un libro que se llama Sufismo, así más formal. El de Rafa es muy interesante, el de Jalil Bárcena es más, pues, más formal, ¿no?, más erudito, digamos. El mío es más divertido. Annemaria Simmel, hay biografías preciosas sobre Ibn Arabi, como por ejemplo la de Fernando Mora. Hay centros de estudios dedicados a la obra de Ibn Arabi en Murcia, dirigidos por Pablo Beneito. Es decir, en realidad es un mundo que sí que está interesando, sobre todo últimamente, y en España en particular está interesando bastante. Claro, porque en España tenemos también un pasado sufí muy rico, en la época de Al-Ándalus, que es prácticamente desconocido, y tal vez sería interesante reivindicar esa parte como algo que también está en nuestra identidad española y que la enriquece, ¿no?, y que le da como una profundidad, incluso en Andalucía. Yo diría que algunos de los momentos de máxima belleza y esplendor, incluso punteros en un nivel cultural y científico, casi como una especie de pre-renacimiento, ocurrieron en la época del Al-Ándalus. Entonces podemos reivindicar también esto como propio. Así es. Pues, o sea, ¿quieres contestar tú? No, da lo mismo. Para mí hay una cosa como clave o importante, que es como el ejercicio de la atención hacia donde la atención no merece ser llevada, ¿no? Este sería como
uno de los problemas claves de nuestra sociedad. Es decir, se nos lleva o se dirige todo el rato la atención desde que los niños son muy pequeños hacia lo que no lo merece, es decir, la pantalla, el videojuego, el like en las redes sociales, que eso mina completamente la búsqueda de uno mismo, ¿no? Porque al final reduce el ser al gustar a los demás, ¿no? Las mentiras institucionales y no institucionales, continuas, el acoso mediático, el gusto por lo artificial, el gusto por el consumo, la rapidez y la velocidad de las cosas, la civilización por oposición a la naturaleza. Es que son tantas cosas que en el fondo hablan de eso, ¿no? Del potenciar la atención hacia donde la atención no merece tenerla, ¿no? Es verdad, y estamos vendiendo el alma a un precio muy barato, simplemente por unos likes o por aspectos realmente muy superficiales. Otra cosa, por ejemplo, para enlazar con la pregunta anterior, que nosotros descubríamos en Chipre, es que a nadie le importaba mucho el aspecto físico y eso era una gran liberación, ¿no? Entonces era una mujer que no le importaba tener unos michelines o un hombre que no le importaba, pues yo qué sé, estar un poco gordo, pues eso hacía que su vida fuera mucho más rica y más densa en significado, no estaba como esclavizado por ese ego, por esa autoimagen. Pero sí es verdad lo que dice Martía, parece que vivimos en un mundo en el que todo está perfectamente bien ajustado y todo conspira para que estemos despistados o distraídos, cuando realmente a lo que estamos llamados como seres humanos y lo que sería realizar en cierta manera nuestra máxima humanidad sería lo contrario, estar concentrados, estar buscando el centro, con la atención en lo que verdaderamente somos, en esa conexión con lo divino, y por eso hacemos la práctica de la que hemos hablado en esta charla sobre el dhikr, el recuerdo de la divinidad dentro de nosotros, la búsqueda de Dios en el corazón. En lo único en lo que realmente merecería la pena estar ocupado sería en esta búsqueda, ¿no? En cada instante y en cada momento, siempre aquí y ahora. Otro de los nombres del sufí es el hijo del instante, porque nacemos y morimos siempre aquí y ahora en cada instante. Buscar esa conexión con el centro y con la divinidad, intentando quitar o apartar todos los ídolos, todo aquello que nos distrae, que nos despista de lo realmente importante. Es la única forma en la que merece la pena vivir la vida humana. En cierta manera, y hasta cierto punto, exagero un poco a lo mejor, todo lo demás es una pérdida de tiempo, o todo lo demás debe hacerse como un signo o como un medio para llegar a esa centralidad o a esa divinidad, ¿no? De tal manera que yo puedo distraerme y despistarme un rato amando a mis hijos o amando a mi mujer, pero debo intentar hacerlo, y para mí es muy difícil, por amor a Dios, no por la cosa en sí misma. No quiero amarla a ella por ella misma, ¿no? Sino que quiero descubrir la mirada de Dios en su mirada, y quiero amarla a ella porque amo a la totalidad y ella es la forma en que Dios se manifiesta en mí mismo, la cara concreta en que la totalidad y la realidad se manifiesta en mi vida, es sobre todo con ella, que es con la que más lo comparto. Entonces eso es lo que quiero, ver a Dios en tus ojos. Ay, qué bonito. Qué bien la has cerrado. Sí. Eso te ha gustado, ¿eh? Sí, qué bien lo has resuelto. Sí.